el Señor me ha mostrado estas 12 y ya hemos visto la número 1, que es perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la comunión unos con otros, perseverando en la cena del Señor, perseverando en las oraciones, perseverando en congregarnos, perseverando en hacer el bien, perseverando en la gracia de Dios, perseverando en la ley de la libertad, perseverando en el servicio, perseverando en el temor de Jehová, perseverando en dar fruto y perseverando en el evangelio. Y esta preciosa noche yo lo quiero llevar a Proverbios, capítulo 23, 17, porque le quiero hablar sobre perseverando en el temor de Jehová. Proverbios 23, 17 dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le voy a leer las 2 versiones. Ahí dice, la Biblia de las Américas dice, no envidie tu corazón a los pecadores, dice. Mire qué interesante esto. Antes dice, vive siempre en el temor del Señor, dice la Biblia de las Américas. Pero la versión Reina Valera me llama la atención, que es la versión que más leemos nosotros, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Mire qué tremendo, porque a veces vemos que a veces los que están en pecado como que están prosperando más que nosotros, ¿verdad? Pero no debemos de tener envidia, porque esa prosperidad no viene del Señor, amén. Antes dice, persevera, dice. Mira el consejo que nos da aquí, ¿verdad? El proverbio. Antes dice, persevera en el temor, dice, de Jehová todo el tiempo, dice. Mire que no dice algunos días, sino que dice todo el tiempo persevera en el temor de Jehová. O sea que es una bendición esto. Entonces, a raíz de ese pasaje, amados hermanos, yo quiero hablarle continuando con la temática de la perseverancia sobre este tema, las recompensas de perseverar en el temor de Dios. Estamos en un año de recompensa ministerialmente, ¿verdad? Y sabemos que Dios traerá recompensa y está trayendo recompensas hermosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y creemos que también va a traer recompensa por todo el esfuerzo que hacemos en la obra del Señor. Amén. Las recompensas de perseverar en el temor de Dios. Pero quiero que hagamos una palabra de oración para seguir con esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites congregarnos esta preciosa noche, Señor, donde hemos venido, Señor, a alabarte, a adorarte, Señor, a darte nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero también, Señor, hemos venido a escuchar tu consejo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que uses mi boca para bendecir a tu pueblo, Señor. Aquellos que estamos aquí y aquellos que nos van a ver por las redes sociales, Señor, también bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda tocar sus corazones, Señor, puedan ser llenos del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que derrames, Señor, esa unción pastoral, esa unción magistral, Señor, para poder enseñar esta palabra conforme lo hemos recibido de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, cuando hablamos de temor a Dios, no significa tener miedo, ¿verdad? Como ese miedo, a veces ese temor que viene a nosotros muchas veces cuando algo nos espanta, ¿verdad? Sino de tener esa reverencia a Dios, ¿verdad? Tener esa reverencia porque, amados hermanos, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y sabemos que Dios es majestuoso, es poderoso, amados hermanos. Entonces nosotros llegamos a un punto de llegar a tener un temor hacia Dios, ¿verdad? Y como iglesia nosotros debemos perseverar en el temor de Jehová. Debemos de perseverar porque hay grandes recompensas que vienen a nuestras vidas, amados hermanos, cuando verdaderamente, escuche bien, tenemos el temor de Jehová en nuestras vidas. Porque muchos podemos decir, yo temo a Dios y tengo el temor de Dios en mi vida, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra el Señor nos muestra realmente cómo se comporta aquel que verdaderamente teme a Jehová, ¿verdad? Entonces yo quiero, a la luz de la Escritura, que estudiemos unos pasajes de la Biblia, ya que es un viernes de enseñanza, y esto nos va a ayudar, amados hermanos, a mantenernos en ese temor, ¿verdad?, a Dios. Entonces lo primero que yo quiero que veamos, amados hermanos, es qué es el temor de Dios, ¿verdad? Y mire que
muchas veces, ¿verdad? Nosotros vamos a Google ahí a investigar o a un diccionario, ¿verdad? Pero la Biblia nos da una definición muy hermosa de lo que es el temor. Amén. Y quiero llevarlo a Proverbios capítulo 8. Ahí está claritamente definido, amados hermanos, claramente definido lo que es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, el temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal, dice. Mire qué interesante. La soberbia, dice, y la arrogancia, el mal camino y la boca, dice, perversa. Aborrezco, dice después ahí la palabra, ¿verdad? Entonces yo veo una definición tan clara ahí de lo que es el temor de Jehová, es aborrecer el mal, amados hermanos. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Solo de ese pasaje podemos sacar una tremenda enseñanza de lo que es el temor de Jehová, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Salmos 34:11, dice, venid hijos, dice, el Salmos 34:11, oídme, dice, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces cuando yo veo esto, amados hermanos, veo la definición del temor, pero en el Salmo 34:11 veo algo muy interesante, que el temor de Jehová debe ser enseñado también. Debe ser enseñado a la iglesia, hermano. No solamente decirle a la gente, tema a Dios, o a nuestros hijos, teman a Dios, sino enseñarle a la iglesia qué es el temor y por qué debemos tener temor a Dios. Amén. Es muy interesante eso, ¿verdad? Pero mire el Proverbios 2:5, dice después, entonces dice, entenderás, mire qué interesante, entenderás el temor de Jehová, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Para llegar a entender el temor de Dios, nos tiene que enseñar el temor de Dios, hermano. Y el temor de Dios es enseñado a través de la palabra. El temor de Dios es enseñado a través del Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, que nos enseña, que nos redarguye, hermano, que nos muestra lo que está bueno y lo que está malo y a lo que debemos temer realmente, amados hermanos. Entonces, para llegar a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento pleno de Dios en nosotros, debemos de temer a Dios, amados hermanos. Pero eso debe ser enseñado. Entonces la pregunta que yo me hacía es esta, amados hermanos. Yo me hacía esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo logramos temer a Dios? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo logramos temer a Dios? Y lo quiero llevar a estos pasajes de la Biblia. Gloria al Señor. Dice, Salmos 89, versículos 7 al 8, dice, Dios temible, dice, en la gran congregación de los santos, dice. ¿Dónde es temido Dios? Según el Salmo 88, 7 al 8. Dios temible, dice, en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, dice, poderoso eres? Jehová, y tu fidelidad te rodea. Cuando yo veo esto, me llama la atención lo que dice el versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos. Entonces la pregunta que yo me hacía, el mundo verdaderamente no le teme a Dios. Yo he escuchado a mucha gente diciendo, no, yo no voy a una iglesia, yo no me congrego, dice. Pero a mí no me hace falta ir a una iglesia, no congregarme, porque yo soy un hombre temeroso de Dios, dice. Y tal vez usted lo ve con el cigarro en la mano y con la otra, una cerveza en la otra, y le están diciendo que es temeroso de Dios. No, ese no es el temor a Dios. Dice Dios temible en la congregación de los santos. Y esto me lleva a algo muy importante. Cuando reconocemos, amados hermanos, que no hay nadie como Él, al venir a Cristo se inicia verdaderamente el temor de Dios en nosotros, hermano. Nadie puede venir al Señor si primero Dios no despierta ese temor en nosotros. Por eso dice la Escritura, mire lo que dice, el Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, dice, y apártate del mal.
Cuando nosotros verdaderamente, amados hermanos, tememos a Dios, verdaderamente tomamos la decisión de apartarnos del mal, del mundo, del pecado. Y es por eso que nosotros, ese temor, esa reverencia hacia Dios, vino, amados hermanos, a nosotros y nos convenció, ¿verdad?, de ir a los pies de Cristo. Y después ese temor nos lleva a amar a Dios de una manera tan poderosa, amados hermanos. Ahora miren lo que dice Hebreos 12, 28, 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, dice. Cuando usted llega a temer a Dios, usted lo llega a amar. Y cuando usted teme y ama a Dios, usted lo llega a agradar, amados hermanos. Y otra manera de agradar a Dios es teniendo fe en Él, amados hermanos. Entonces, si sabemos que Dios existe, que es real, nosotros nos vamos a guardar en santidad para tratar de agradarlo a Él. Ese es el temor de Dios, amados hermanos. Amén. Amén. Entonces dice, sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia, dice. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces esto me lleva a lo segundo. Cuando reconocemos también de lo que Él es capaz de hacer, amados hermanos. Con Dios no se juega, ¿verdad? Mucha gente cree, amados hermanos, que puede jugar con la presencia de Dios, que puede jugar con Dios. Sabemos que estamos en el tiempo, ¿verdad?, de la gracia, y mucha gente se agarra de eso, hermano. ¿Verdad? Si estamos en el tiempo de la gracia, no importa, Dios nos perdona. Ahorita, como he escuchado, y ahorita vamos y hacemos esto y después venimos y nos reconciliamos, hermano. Eso ya parece una religiosidad, ¿verdad? Que vamos y pedimos perdón y después salimos y volvemos a la vida del pecado. No, cuando verdaderamente llegamos a temer de Dios, le servimos agradándole en ese temor, amados hermanos, porque hemos reconocido que Él es Dios y es fuego consumidor. Así es. O sea, que Dios es amor, pero cuando Dios deja ir su castigo, su vara, su ira sobre aquellos que verdaderamente insistimos en hacer lo malo, amados hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Por eso nosotros, amados hermanos, debemos de tener claro esto, ¿verdad? Cuando logramos temer a Dios, cuando verdaderamente Dios pone eso en nosotros. Y lo buscamos a Cristo. Y entonces al tener a Cristo, ese temor nos lleva a amar a Dios. Y cuando amamos y tememos a Dios, le servimos con una reverencia en santidad, guardándonos de una manera especial. Amén. Amén. Entonces quiero llevarlo a lo siguiente, amados hermanos. ¿Cómo demostramos a Dios que le tememos? Esa es otra pregunta que yo le hacía al Señor. ¿Cómo demostramos a Dios que le tememos, amados hermanos? Porque mucha gente, usted teme a Dios. La gente no va a decir que sí, ¿verdad? Pero solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero mire que a la luz de la palabra, me fui a Génesis 22:12. Y mire qué interesante que dice ahí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, dice, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham, ¿verdad? Cuando le pidieron a su hijo Isaac, ¿verdad?, como ofrenda. Y él lo lleva y prepara el altar, amados hermanos, y cuando estaba a punto de degollarlo, el ángel de Jehová le habla y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dice, ni le hagas nada, porque ya conozco, dice, que temes a Dios. Hermano, qué lindo es que allá en las esferas espirituales reconozcan que le tememos a Dios, hermano. Pero nosotros a veces solo somos palabras que le tememos, pero allá nos están viendo. Dios nos ve, el ángel de Jehová nos ve, los ángeles nos ven, si verdaderamente nosotros le tememos a Dios, hermano. Entonces esto me lleva a esto. Cuando le obedecemos, le demostramos a Dios que le tememos, hermano. Cuando le obedecemos en todo lo que nos pide. Por eso, amados hermanos, estas enseñanzas nos sirven a nosotros a reflexionar en la palabra si verdaderamente estamos en un verdadero temor hacia Dios. No en eso que vamos a estar temblando, no, en una verdadera reverencia hacia nuestro Dios, que es majestuoso, que es hermoso, que es poderoso, que es nuestro Rey.
Entonces, si nosotros le obedecemos en todo, le estamos demostrando a Dios que le tememos. Amén. Y que le amamos también, hermano. Amén. Que cuando Él nos pide hacer algo y si le obedecemos, entonces le estamos demostrando a Dios que le tememos. Amén. Amén. Muchas veces, hermano, la desobediencia da una señal al mundo espiritual de que no le tememos. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho, ¿cómo te voy a entregar a mi hijo? A mi único hijo. No puedo. Pero Abraham le obedeció, le creyó y le obedeció. ¿Verdad? Que le iba a dar descendencia. ¿Verdad? ¿Y cómo es eso que le iba a dar descendencia si le estaba pidiendo que le diera a su único hijo? Qué tremendo, ¿verdad? Pero es tremendo, hermano. Y entonces cuando nosotros, amados hermanos, le creemos a Dios, le obedecemos, entonces le demostramos temor. Ahora Levítico 25, 17 dice, y no engañe ninguno a su prójimo, dice, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué sacamos de Levítico 25, 17? Miren, que cuando no engañamos, le tememos a Dios, hermano. ¿Sabe quién es el padre de la mentira, verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y usted sabe cuál es el arma más poderosa que tiene Satanás, el engaño. Desde el principio, amados hermanos, cuando engañó a los ángeles, ¿verdad? Después engaña a la mujer en el huerto. Desde ahí, él viene engañando por generaciones, hermanos, y sigue engañando. Porque en los días que estamos actualmente, él se ha levantado de una manera tan fuerte que dice la Biblia que se viste como ángel de luz para engañar a los santos, hermano. Entonces sigue engañando. Entonces, si en nosotros hay mentira, si en nosotros hay engaño, hermano, entonces no estamos en el temor de Dios, hermano. Nosotros tenemos que permanecer en la verdad, hablar verdad, dice la Escritura. Nosotros tenemos que hablar verdad entre nosotros, hermano. Ser sinceros. No demostrar lo que no somos en el nombre de Jesús, sino ser genuinos, ¿verdad? No engañar a la gente, ¿verdad? Y esto, hermano, nos lleva a estar en un temor, ¿verdad? A ser personas que estamos en la verdad siempre. Por eso dice, y no engañe ninguno a su prójimo. Hermano, no engañemos en ninguna de las áreas. ¿Cuántas horas metió, hermano? Tantas, dice uno, ¿verdad? Y solo hizo tal vez 5 y dijo la 8, ¿verdad? No, hermano, seamos sinceros en todo lo que hacemos. No engañemos, porque eso demuestra que verdaderamente tememos a Dios, hermano. Recuerde que aunque nadie nos ve, Él nos ve. El ojo limpio de Jehová todo lo ve, dice la Escritura. Por eso nosotros debemos de demostrarle a Dios que le tememos, ¿verdad? No viviendo en el engaño. Amén. Amén. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás, dice, y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, dice, ¿verdad? ¿Qué sacamos de aquí? Cuando le servimos, estamos demostrándole a Dios que le tememos. Amén, amén. Porque muchas veces nosotros decimos, usted sirve a Dios por amor, aleluya, pero le sirve a Dios con temor y temblor, como dice la Escritura. ¿Verdad? Porque el amor todo el mundo dice amén, ¿verdad? Pero cuando le hacemos la otra pregunta, pero le sirve con temor y temblor al Señor, ahí se van los amenes, ¿verdad? Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de entender que al Señor tu Dios temerás, dice, y a Él solo servirás. Al tener ese temor, escuche bien, de Dios en nosotros, debemos perseverar, amados hermanos, porque esto va a traer muchas recompensas y bendiciones. Ahora, el pasaje de Deuteronomio 6:13, ¿a usted no se le hace conocido esa frase, hermano? ¿No se le hace conocida esa frase? Ajá, sí. Amarás al Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto. Ah, en el desierto, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando estaba ya peleando contra Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero mire que Jesús lo dijo de esta manera. Quiero llevarlo a Lucas 4:8. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, dice, porque escrito está. Le estaba recitando el pasaje de Deuteronomio, porque el Señor conocía la palabra, hermano. Amén. Y entonces, ¿cómo se vence al enemigo? Con la palabra de Dios, hermano. Así es. Con la llenura, porque el Señor estaba lleno del Espíritu y tenía la palabra en su boca. Entonces, amados hermanos, miren qué tremendo. Ahora dice,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué fue lo que cambió aquí? Porque allá le dije, a Él solo servirás. Pero aquí que lo que cambia es, en vez de adorar, allá decía, al Señor tu Dios temerás, ¿verdad? Y aquí ¿qué cambia? Adorarás. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que el temor a Dios, esa reverencia nos lleva a amar a Dios y adorarlo, ¿verdad? Como Él desea que lo adoremos, hermano. Amén. Porque el temor a Dios también nos lleva a adorar a Dios, hermano. Yes, amén. A tener una adoración genuina en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se adora a Dios en espíritu? La Biblia dice que los que andamos en el espíritu no satisfacemos los deseos de la carne. Entonces, una adoración genuina, amados hermanos. ¿Y cómo nosotros no satisfacemos los deseos de la carne? Cuando tememos a Dios. Entonces, buscamos más la presencia de Dios para andar en el espíritu, para ser gente que verdaderamente vivimos una vida en el espíritu y estamos debatiendo aquella lucha diaria contra la carne, hermano. Estamos peleando contra la carne de una manera poderosa y al final gana el espíritu porque buscamos la presencia de Dios. Porque no queremos pecar, no queremos fallarle a nuestro Dios, porque tememos de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando no hemos entendido lo que es el verdadero temor a Dios, con facilidad pecamos, con facilidad fallamos, hermano. Y venimos a la casa del Señor y presentamos una adoración. Y por eso el Señor dice en la Biblia, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí, no hay temor. Pero cuando andamos en el temor y empezamos a cantar así, que aunque nos equivocamos en la alabanza, Dios recibe esa alabanza porque usted lo está haciendo en espíritu y en verdad, porque camina en el temor a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Nadie adora a Dios si no le ama y le teme, amados hermanos. Así es. Tenemos que presentar nuestra alabanza, nuestra adoración en el verdadero temor hacia Dios. Por eso cuando los ministros de alabanza empiezan a ministrar en el altar, escuche bien, una alabanza genuina. No es aquella que está bien preparado el ritmo, que se preocupan más los ministros de hoy en día en que todo se escuche bien bonito. Pero no se preocupan en buscar la santidad. Wow. En temer a Dios cada día. Así En es. buscar más el rostro del Señor. Y sabe, hermano, que se nota cuando un ministro de alabanza empieza a cantar, ¿verdad? Tal vez hasta se equivoca y los instrumentos están todos desorientados, pero la gloria de Dios desciende, hermano. Desciende la presencia de Dios, empieza a manifestarse el Señor. ¿Por qué razón? Porque viven bajo el temor de Dios. Viven en esa reverencia, hermano, que son gente que son ministros del altar y necesitan en el nombre de Jesús vivir en ese temor a Dios. Y cuánto más la iglesia, hermano. La iglesia necesita vivir en ese temor a Dios. Amén. Así es, amén. Ahora yo lo quiero llevar a esas recompensas, hermano. Esto solo era de una manera de introducción. Aleluya. Santo, dirá usted, ¿verdad? Quiero llevarlo a esas recompensas que nos da el temor hacia Dios. El temor de Jehová en nosotros. Quiero llevarlo a Proverbios 1:7. Dice, esta es muy conocida. Miren, la primera recompensa que le voy a mostrar. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová, hermano. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué tremendo. Proverbios 9:10 lo dice como al revés, ¿verdad? Dice, el temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, hermano. Entonces, mire, la primera recompensa que nos da el temor de Jehová en nuestra vida, nos da sabiduría, hermano. ¡Qué hermoso! Nos da sabiduría. ¿Cuántos queremos sabiduría del Señor? Y Santiago dice, ¿verdad? Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y porque muchas veces pedimos, Señor, dame sabiduría, pero que te están viendo si verdaderamente temes a Dios. Porque el primer requisito para que Dios derrame sabiduría, aunque nosotros se la pidamos con fe, es que van a ver si verdaderamente le tememos a Dios. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios en nosotros, hermano. Pero mire que no es una sabiduría cualquiera la que nos van a dar. Porque ¿cuál cree usted que fue la sabiduría que le dieron a Salomón? La de lo alto, ¿sí o no?
Una sabiduría, hermano, que uno se quedaba admirado con la sabiduría de ese hombre. Ahora, miren lo que dice Santiago 3, 15 al 17, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Está refiriéndose aquí a los 3 tipos de sabiduría que hay. Hay 4 tipos de sabiduría. Si no dice terrenal, hay una sabiduría, amados hermanos, que es terrenal, ¿verdad? Esa es la que humanamente se mueve la gente muchas veces. Por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión, porque hay sabiduría en las palabras del hombre humano. Hay gente que es muy sabia, hermano, pero no es sabiduría que viene de Dios. No es sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Pero también hay sabiduría animal. Mire qué tremendo. Pero también dice que hay sabiduría diabólica. Por eso dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que hay sabiduría en el hombre que viene y se juntan las 3 y se manifiestan las 3, hermano. Por eso dice uno: qué animal ¿verdad? Como piensa, ¿verdad? Con las patas, decía mi abuela, ¿verdad? Entonces, pero hay sabiduría diabólica también, hermano. Hay maldad en los pensamientos del hombre, hermano. Hay gente que maquina tantas cosas malas y, hermano, llegan a hacer tantas cosas, ¿verdad? Como uno que decían ahí, el patrón del mal, ¿verdad? Ese hombre era tan sabio, pero todo lo usaba para el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire lo que dice: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde se manifiestan los celos y la contención, allá hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría, dice, que es de lo alto. Esta es la que nos va a dar el Señor, hermano, cuando le tememos. Amén. Es primeramente pura. Mire cómo es: pura. Después pacífica. De aquí podemos sacar otra enseñanza, hermano. Amable, dice, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que nos va a dar el Señor. Sin incertidumbre ni hipocresía. Mire qué hermoso, hermano. Por eso el principio de la sabiduría que de Dios es el temor a Jehová. Si nosotros le tememos a Dios y vamos a pedirle sabiduría: Señor, dame sabiduría, el Señor nos va a derramar una sabiduría tan hermosa, hermano, que vamos a saber cómo actuar en los momentos más difíciles y más cruciales de nuestra vida. Porque cuando viene la sabiduría de Dios, es el mismo Espíritu Santo guiando nuestros pensamientos, hermano, dándonos esa inteligencia, esa sabiduría para saber cómo hablar, cómo expresarnos, cómo actuar en un momento, amados hermanos. Amén. Amén. Entonces esa sabiduría es la que Dios nos quiere dar. Pero primero nos van a ver cómo está nuestro temor. Si realmente le tememos a Dios. Si tenemos el temor de Jehová en nuestras vidas. ¿Verdad? Ahora lo quiero llevar a Proverbios 10:27. Dice, porque esta es otra de las bendiciones, otra de las, gloria a Dios, de las bendiciones que he encontrado en la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, Proverbios 10:27. El temor de Jehová, dice, aumentará los días. Dice. ¿Cómo dice ahí? Aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. Mire, otra de las recompensas del temor de Jehová, hermanos, que nos van a aumentar los días. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas preguntas podrán surgir, pero porque hay gente, hijos de Dios, que han estado bien con el Señor y se van tan jovencitos, dice la gente. Ya le tocaba. El Señor se lo quiso llevar, hermano, porque Él es un Dios soberano, ¿verdad? Y así como se llevó a Elías y se llevó al otro que caminaba con Dios, ¿cómo se llamaba? Enoc. Se lo llevó arrebatado, hermano. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que le hace las cosas a su manera. Tal vez esa persona ya había alcanzado la estatura, ya estaba listo para ir, si se fue, se lo llevó el Señor. Vía tierra le llamo yo, ¿verdad? No vía rapto, ¿verdad? Porque lo tiene que sepultar, ¿verdad? Pero nosotros, amados hermanos, sabemos que hay una promesa. Amén. Mire cuántas cosas han pasado en su vida y seguimos aquí, hermano. Cuántas cosas, hermano, pasó el COVID, pasó tremendo, cuánta gente no murió, pero nosotros seguimos aquí.
porque estamos bajo esa promesa. Y yo creo, hermano, que si Cristo no viene en este año o en el próximo, creemos que esa promesa es para nosotros. Que el temor de Jehová aumentará los días, dice el Proverbio 10:27. Mas los años de los impíos serán acortados. Wow. Pero aquí está hablando de impíos. Por eso si una persona se muere en Cristo, usted sepa de que esa persona se fue como primicia, porque no era impío ya, hermano. Así. Pero si se muere sin Cristo, sí fueron acortados sus días, porque era un impío, nunca quiso aceptar la vida y la vida eterna, amén. Ahora el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, dice. A veces cuando yo me pongo a pensar eso, ¿verdad? Y uno dice, ya vamos 40, el cuarto piso, y yo digo, 50, 60, 70, Dios mío, 3 pisos más y se cumple la promesa bíblica, dice uno, ¿verdad? Pero dice después, miren, y si en los más robustos, dice, son 80 años, dice. Ay, hay una esperanza de 10 añitos más, ¿verdad? Pero también hay otra esperanza, que allá dice, ¿verdad? Que los días van a ser aumentados si vivimos en el temor del Señor. Ahora, hermanos, no sabemos, con lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? No sabemos que Cristo va a venir ya, o no sabemos cuántos años más se va a tardar el Señor. Pero que hay una promesa de que si usted vive en el temor de Dios, sus días van a ser aumentados. Amén. ¿Verdad? Nadie sabe el día que le toca partir de esta tierra. Pero no acorte sus días por andar en el pecado. No acorte sus días por andar en la rebeldía, en la falta del temor del Señor. Necesitamos en el nombre de Jesús, amados hermanos, agarrarnos de esta promesa, pero tenemos que mostrar el temor de Dios, hermano. Amén. Es que allá nos están viendo. Uno aquí, uno que temeroso es el hermano, la hermana, cómo le teme a Dios. Yo puedo verlo, hermano. Pero yo no sé lo que usted y yo hacemos en lo secreto. ¿Sí o no? ¿Dónde se demuestra el temor de Dios? Cuando estamos a solas, hermano. Donde nadie nos ve. Ahí uno dice, cuando llega la tentación y toca, ¿verdad? Ahí a la puerta. Aquí el pecado está a la puerta. Y uno dice, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Ahí uno empieza, hermano, a mostrarle que realmente teme de Dios y ama de Dios, rechazando la oferta del pecado. ¿A cuántos nos dan esas ofertas a diario, hermano? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos llegan las ofertas del pecado a nuestras vidas. Pero nosotros cuando lo rechazamos la oferta, entonces le demostramos a Dios que le amamos y le tememos. Entonces, nuestros días son aumentados, hermano. Ahora, otra manera, mire, que yo encontré en la palabra. Cuando honramos a nuestros padres, también le demostramos a Dios que tememos a Dios. Que dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, dice, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Y qué decimos que era temor a Dios? Cuando le obedecemos, ¿verdad? Dice, para que sean prolongados tus días, dice, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, dice. Mire qué hermoso, hermano. Pero Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira, agarrémonos de esa promesa, hermano. Que si honramos a Dios bajo ese temor y honramos a nuestros padres, demostramos a Dios que hay temor en nosotros. Muchas veces decimos que tenemos temor y tratamos mal a nuestros padres, hermano. Ni siquiera una llamadita, una visitadita, hermano. Entonces, si nosotros tememos a Dios, vamos a honrar porque vamos a obedecer la palabra. Honra a tu padre. Y la honra, hermano, ¿qué es? Honra no solamente de tratarlo bien, de no ser malcriados. Honra, cuando uno se va al original, es la palabra. Hay que honrarlos económicamente también. A nuestros padres. Amén. Hay que honrarlos, hermano. Ahora Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien y sea de larga vida, dice. ¿Cuántos queremos larga vida, hermano? Amén. Sobre la tierra, dice. Queremos larga vida sobre la tierra, hermano. ¿Verdad? Por eso, y sabemos que Cristo es el único que nos puede dar eso, amados hermanos. Por eso tenemos que vivir en ese temor al Señor. Amén. Amén. Ahora, amados hermanos, gloria a Dios. Quiero llevarlo a la tercera recompensa que yo encontré en la palabra. Proverbios 22:4. Y hay muchas, hermanos, que encontré, pero solo tomé 4. Tal vez seguimos el próximo viernes, ¿verdad? Dice, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida. Vida ya la vimos, ¿verdad?
pero me llama riquezas, honra y vida, dice, son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Aquí hay dos factores, humildad y del temor a Jehová. Pero la Biblia de las Américas lo dice así, el mismo Proverbio 22:4. La recompensa, dice, mire qué hermoso, de la humildad y el temor del Señor son la riqueza y el honor y la vida. Mire qué interesante. Entonces me llama la atención porque aquí hay dos, hermano. Hay recompensa por ser humilde, pero también por vivir en el temor del Señor, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces viene la riqueza, el honor. Ya la vida ya se la mostré anteriormente, pero miren, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando viene riqueza? Lo primero, ¿verdad? Dinero, casa, carro. Sí, hermano, todo eso es añadido, ¿verdad? Cuando honramos a Dios, cuando lo buscamos, Dios va añadiendo, hermano. Pero yo les quiero hablar de este tipo de riqueza, hermanos. Miren, Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios nos ha llamado a una esperanza, pero nuestros ojos tienen que ser alumbrados para que sepamos. ¿Y cuáles, dicen, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Mire qué interesante. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Aquí está hablando de riquezas de su gracia. Y en el versículo anterior decía riquezas de su gloria. Mire qué interesante. ¿Verdad? En su bondad para que nosotros, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Vuelve a mencionar las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, hermano, por su espíritu. Hermano, yo anhelo más esta riqueza, hermano. Ser un hombre rico espiritualmente, hermano. Amén, ¿verdad? aleluya. ¿Y por qué razón? Porque miren, gloria al Señor, la riqueza espiritual, porque aquí habla de la riqueza de su gloria y de la riqueza de su gracia, hermano. Entonces lo espiritual siempre va a desatar lo material, hermano. ¿Qué pidió? Salomón fue el que pidió sabiduría. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto has pedido, también te voy a bendecir en gran manera, hermano. Entonces la riqueza espiritual desata lo material en nuestras vidas, hermano. Por eso es que hay mucha gente que queriendo hacerse rico caen en pecado, hermano. ¿Verdad? Caen en ese pecado porque se afanan y se afanan y se afanan y se olvidan de lo más importante, que es la riqueza de su gloria, las riquezas de su gracia que se hagan presentes en nosotros para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, hermano. Entonces mire qué interesante, por eso dice 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece, dice, y Él enriquece, hermano. Eso me llama mucho la atención. Abate y enaltece, dice. Hermano, Dios ha prometido enriquecernos, pero primero busquemos las riquezas espirituales en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Seamos ricos en amor, ricos en misericordia, ricos en sabiduría, ricos, amados hermanos, en todo lo que el Espíritu Santo nos dé, hermano. ¿Verdad? Tener esa abundancia, porque hay gente que tiene dinero, pero son pobres espiritualmente, hermano. No me va a confundir cuando dice sean pobres en espíritu, ¿verdad? Sino que me refiero a que no tienen amor, no tienen bondad, no tienen misericordia, hermano, no tienen todo lo que es el fruto del Espíritu en su vida, no lo tienen. Qué tremendo, ¿verdad? Son personas, hermano, que carecen de riquezas espirituales. Pero nosotros, hermanos, creemos que somos una iglesia rica espiritualmente. Amén. Y que esa riqueza nos va a llevar a desatar lo material. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová, dice, es la que enriquece. Y no dice, añade tristeza con ella. Entonces, si una persona tiene dinero, pero vive triste. Si una persona tiene dinero, pero vive, amados hermanos, ¿cómo se le llama esa enfermedad mental? Ansiosa, deprimida, ¿verdad? Esas personas, amados hermanos, ¿usted cree que esa bendición viene del Señor?
No, hermano, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la bendición de Dios empieza a llegar a tu vida, ¿sabes por qué Dios te tiene que bendecir espiritualmente con las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia primeramente? Para preparar nuestro corazón para lo material. Por eso cuando lo material llega a nuestra vida, nosotros ya no vamos a caminar con resortes en los pies, hermano. Sino que hemos sabido que primero somos ricos en el Señor y después, ¿verdad? Empezamos a tener las riquezas materiales, pero ya no es para que salte nuestro ego, sino para bendecir a otros también en el nombre de Jesús. Amén. Porque si Dios nos bendice materialmente, es para bendecir a otros que están pasando necesidad también, hermano. Amén. Pues la bendición de Dios se comparte, hermano, con nuestros hermanos. Y eso hablábamos cuando hablábamos de la perseverancia y la comunión unos con otros, ¿verdad? La coinonía, que la verdadera coinonía es compartir nuestras bendiciones con nuestros verdaderos hermanos en Cristo, hermano, ¿verdad? Con aquellos que están pasando necesidad, pero aquellos hermanos que solo se quieren aprovechar de la iglesia, con eso no, porque no han nacido de nuevo. La verdadera coinonía es con aquel que ya nació en Cristo, ¿verdad? A ese se le ayuda. Ahora, ¿se le puede ayudar a una persona que no conoce a Cristo? Sí, pero déjate guiar por el Señor, ¿verdad? Porque hay gente que es aprovechada, pero el hermano que ya nació en Cristo, a ese sí, porque tiene coinonía, ya nació de nuevo, su espíritu nació. Entonces ahí sí hay una verdadera coinonía. Entonces, hermanos, las riquezas, esto es un tema que Dios ha prometido darnos, mire, esa recompensa cuando le tememos al Señor. Entonces, hermano, todo va a ir añadiéndose. Entonces podemos ver por qué hay gente en las iglesias que muchas veces no es enriquecida, hermano. Pues uno dirá, Señor, mira, Señor, cuánto tiempo tengo de servirte y no paso de lo mismo, hermano. Yo a veces me pongo a pensar que como yo viví en Honduras, yo me siento bendecido en este país, hermano. Cuando uno se da a pensar, hermano, de dónde lo ha venido sacando el Señor de los hoyos, hermano. Y uno se mira ahora, hermano, y dice, Señor, verdaderamente estoy bendecido. Comparando la situación en nuestros países, cómo está viviendo la gente muchas veces, estamos bendecidos, hermano. Pero la gente cree que riqueza solamente llegar a tener yates, hermano, cadenas de oro. Hermano, si Dios se lo da, gloria a Dios. Pero mire, bendiga a Dios por lo que tiene a cada mañana. Porque tenemos comida, tenemos salud, tenemos un hogar, un trabajo. Esas son riquezas de nuestro Dios que van siendo añadidas. Y yo sé que el Señor nos va a llevar a más conforme a nuestra obediencia y nuestro temor en Él, amados hermanos. Amén. Miren lo siguiente que le quiero mostrar. Porque también dice honra, ¿verdad? Primera Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dicen, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿De quién está hablando aquí? De los hijos de Elí, ¿verdad? El sacerdote, ¿verdad? Que estaban haciendo lo malo, eso no tenían temor de Dios, estaban profanando el templo del Señor. Entonces el Señor había prometido que los iba a honrar a él y a su familia, pero como habían profanado el templo, no había temor de Dios. Entonces el Señor les dice, porque yo honraré a los que me honran, dice. Entonces, ¿por qué muchas veces Dios no trae honra a nuestra vida? Porque nos hemos olvidado del temor de Dios. Verdaderamente no le demostramos a Dios que le tememos, amados hermanos. Entonces es muy necesario, amados hermanos, que aprendamos a andar en el temor de Dios. Caminar bajo ese temor de Dios, ¿verdad? Caminar con Dios es caminar en amor, en ese temor del Señor. Ahora quiero llevarlo a esto, gloria al Señor. El temor de Jehová entonces nos lleva a honrarlo con todo nuestro ser, amados hermanos, y ser honrados por Dios. Cuando nosotros honramos a Dios con todo nuestro ser, el Señor nos va a honrar, ¿no? Nos va a poner en lugares de honra, nos va a llevar a lugares de honra, hermano. ¿Verdad? De repente usted va a ver que en el trabajo lo van a empezar a honrar.
De repente va a ver que su familia lo va a empezar a honrar. De repente usted va a ver que en la iglesia Dios lo va a empezar a honrar. ¿Por qué razón? Porque Dios ha visto que usted lo honra en lo secreto, guardándose en santidad, que usted le teme a Él. Entonces, como Dios ve que usted lo honra, entonces Dios le va a traer honra a su vida de una manera maravillosa, hermano. Amén. Entonces, le quiero mostrar la cuarta para que vayamos terminando. Hemos entendido la enseñanza en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Salmos 34:7 dice, y este es muy interesante. Y este es un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Y hasta lo repetimos cuando estamos orando. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero nos olvidamos de ese pequeño detalle. De los que le temen. De los que le temen, hermano. Entonces muchas veces nos olvidamos de ese pequeñito detalle, ¿verdad? Señor, si yo camino en el temor, me vas a guardar, me vas a proteger. Entonces, la cuarta recompensa que yo veo es que nos da protección, hermano. El Señor nos da protección. ¿Cuántos hermanos venimos en esos caminos cuando venimos de mojados para la USA, verdad? Y cómo Dios nos libró, nos guardó, nos protegió porque dio temor en nuestro corazón. Hermano, pero nosotros muchas veces nos olvidamos de este detalle. Y es por eso que empiezan a suceder cosas, ¿verdad? ¿Qué será que se me perdió esto? ¿Qué será que todo me está saliendo mal? ¿Qué será que qué barbaridad? Hermano, mire, yo le voy a hablar de algo que me pasó en Miami. 2 veces me ha pasado esto. Una en Honduras y una vez en Miami. En Honduras yo pues trabajaba ya casi a tiempo completo en la iglesia. Y estaba cerrando la iglesia, era un culto de jóvenes. Estaba cerrando la iglesia, ¿verdad? Y de repente se para un carro sin placas y con vidrios polarizados, hermano. Ahí en Honduras ya se sabe que un carro que anda sin placas y con vidrios polarizados son de esos matones, ¿cómo que le llaman? Sicarios, gracias, hermano, sicarios. Pues mire que el carro frena y da la vuelta y se para, hermano. Y yo estoy cerrando la iglesia y cuando yo volteo a ver, hermano, se baja un tipo con una gran pistola en la mano. Y yo, fíjese, hermano, que en ese momento no sentí temor. Solo me quedé viendo. No sé qué vio él, hermano. No sé qué vio él. Pero el tipo como que se asustó y se volvió a meter al carro. Y yo estaba solo en la puerta de la iglesia. Yo le garantizo que ese tipo vio ángeles alrededor mío, hermano. Porque tal vez yo no los miraba, pero se hicieron visibles para él, para que no me hicieran daño. Yo lo creo, hermano. Yo he dado testimonio muchos años de eso. Yo recuerdo cómo se bajó con aquella furia. No sé si me confundió con alguien o no sé, hermano. Pero a mí una profeta me dijo en Honduras, has estado en caminos de muerte y el Señor te ha guardado con sus ángeles. Qué tremendo. Y que en Honduras, hermano, me imagino que así es allá en nuestro país, ¿verdad? Tanta delincuencia, hermano, que allá uno no puede estar ni parado en una esquina porque no sabe a qué hora van a hacer un borbandeo, ¿verdad? Pero el Señor me guardó en esa ocasión. Y otra ocasión fue en Miami. Yo le contaba a mi esposa que allá pues me tocaba agarrar un bus a las 5:45, ¿verdad? En la Flagler. Y de repente estaba en la parada de bus yo solo, hermano, esperando el bus a esa hora. Y estaba oscuro. Y se acercó una persona de la raza negra, ¿verdad? Y traía un cuchillo en la mano, hermano. Pero mire que qué bendición cuando usted sabe que usted está con el Señor. Yo otra vez no volví a sentir miedo, hermano. Y en otras ocasiones veo una serpiente y salto del temor, hermano. Pero en esa ocasión no volví a sentir miedo. Sino que yo lo quedé viendo fijo a los ojos. Mire lo que pasó. Y cuando yo le quedé viendo fijo a los ojos, esa persona bajó su mirada y pasó alrededor de mí y no me hizo nada. Pero venía con el cuchillo para donde mí, a asaltarme de seguro, a pedirme la cartera, pero solo bajó los ojos y siguió caminando. No sé a quién vio, pero yo le garantizo que vio al ángel de Jehová alrededor de mí, hermano. Amén, así es. Porque yo creo en eso, hermano. Ay, hermano, usted camina en el temor de Dios. No, sí, muchas veces le he fallado al Señor también. Y ¿sabe qué? Me ha querido ir a pedirle perdón al Señor, porque me he olvidado que le he fallado en el temor. Entonces, hermano, no nos creamos tan espirituales. Digamos al Señor, Señor, yo reconozco que muchas veces te he fallado.
que muchas veces me he olvidado de este detalle, de que te tengo que temer todos los días, como el versículo que leíamos al principio. Todos los días debo de perseverar en el temor de Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender que ahí cuando perseveramos nos defiende. Pero me llama la atención que siempre que me ha sucedido esto, he andado bien agarrado de la mano de Dios, así como estamos hoy. Amén. Porque nos agarramos de la mano hasta el... No me suelto del Señor, hermano. Sí. Pero siempre que me ha pasado esto, he estado bien agarrado de la mano del Señor. Por eso es que hay fortaleza espiritual. Por eso es que uno no siente temor, hermano. Porque sabe quién está con uno. ¿Verdad? Cuando usted camina en ese temor, usted sabe quién está con usted, hermano. Pero cuando andamos mal, ¿cuál es el primer sentimiento? Ay, hasta aquí llegué, esto me va a pasar por aquello que hice, ¿verdad? Que nos vienen esos pensamientos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Palabra de nuestro Señor, amados hermanos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las recompensas de perseverar en el temor de Dios? Ahí se las tengo. 4 le puse yo, de muchas que encontré, hermano. Pero sabemos que no debemos de hacer una predicación extensa, sino la gente se duerme. Y los viernes que a veces ni vienen, hermano. Y solo los domingos, y miren cómo estamos luchando para que dejen de ser domingueros, pero en el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Nos da sabiduría, amén. Nos da sabiduría, nos da vida, hermano. Vida en abundancia en esta tierra, nos van a alargar los años de vida. Nos da riqueza y honra, ¿verdad? Y nos da la protección divina, hermano. Amén. Mire qué hermosas recompensas, porque estamos en el año de la recompensa, ¿verdad? Como ministerio Ebenecer, estamos en el año de la recompensa y Dios quiere que aprendamos a temer, que caminemos en ese temor. El temor debe ser enseñado, por eso nosotros debemos de aprender a temer, para que lleguemos a tener un conocimiento pleno de nuestro Dios, hermano. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Amén. Él nos va a dar vida, vida en abundancia, nos va a dar riquezas, honra y nos va a dar de su protección. Vamos a orar por esta enseñanza, amados hermanos. Le agradezco a Dios por haberme prestado sus oídos. Aquellos que nos van a ver, que el Señor les bendiga. Y les recordamos que somos Iglesia de Cristo, la Grey de Dios, Ministerio Ebenecer aquí en la ciudad de Knoxville. Si no tienen una iglesia donde congregarse o andan buscando una iglesia donde congregarse, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirles. Pronto vamos a tener nuestro templo. Ya Dios está abriendo puertas, estamos haciendo todas las diligencias y sé que vienen cosas hermosas, viene recompensa por todo el esfuerzo de la obra del Señor. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, en el nombre de Cristo, que tú, Señor, cada día nos estás equipando para llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto, para ser dignos de escapar, Señor, sobre la ira venidera que viene sobre la tierra, Señor. Y sabemos, Señor, que nos estás preparando en esa perseverancia como iglesia, de ser una iglesia perseverante, que pelea, que lucha constantemente hacia adelante, que no se rinde, Señor, que persevera en la enseñanza, que persevera en la comunión, que persevera, Señor, en la Santa Cena, que persevera, Señor, en ese temor, que persevera en la oración, que persevera en congregarse, Señor, sabiendo de que aquel día se acerca, Padre. Señor, aquí estamos delante de ti en esta preciosa noche, agradecido contigo por la palabra de enseñanza que nos has dado, Señor. Queremos tomarla, ponerla por obra en nuestra vida, y así como dice el proverbio, Señor, que debemos de perseverar en ese temor hacia Dios, Padre. Ese temor que solo viene cuando reconocemos a Cristo, Padre, en nuestro corazón. Cuando hemos reconocido que Él es Dios poderoso, soberano, que Él es capaz de hacer cosas maravillosas, y también cuando hemos reconocido, Señor, que con Él no se juega, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a tener esa reverencia siempre, ese temor hacia Dios, Señor. Muchas veces, Padre, fallamos, pero sabemos, Señor, y hemos reconocido delante de ti, Padre, que somos seres pecadores, y es por eso que te pedimos perdón en esta noche. Padre, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, enséñanos el temor para que andemos y comprendamos a plenitud
virtud, el temor de Dios en nuestra vida, Señor. Que aprendamos, Señor, a andar en ese temor, no solamente, Señor, por las recompensas que tú desatas, sino porque tú eres Dios, que mereces gloria, que mereces respeto, que mereces honra, alabanza, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a vivir en ese temor, para que derrames esa sabiduría de lo alto sobre nuestra vida, para que alargues nuestras vidas en esta tierra, Señor, porque queremos tener vida mientras vienes tú por la iglesia para predicar, para servirte, para darte nuestra alabanza, nuestra adoración, y que otros vean la luz de Cristo en nuestras vidas, Señor, para que tú nos des esas riquezas espirituales que van a desatar lo material en nuestra vida, para que nos lleves a lugares de honra, Señor, donde es esa honra, Padre, en el nombre de Jesús, porque está escrito que tú honras a los que te honran, Señor. Ayúdanos, Padre, para que siempre el ángel de Jehová esté alrededor de nosotros y nos defienda, Señor, pero que podamos temer, Padre, podamos demostrar ese temor, así como aquel ángel vio, Señor, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, y miró y dijo, Señor, porque hemos visto que temes a Dios. Así que los ángeles, que todas las huestes, Señor, puedan ver que hay temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese temor de Dios que se ha ido perdiendo, Señor, en las iglesias, en las congregaciones, en las familias, Padre, que por eso admiten el pecado en sus vidas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos el temor, enséñanos a andar en él, enséñanos a caminar en ese temor, en el nombre de Jesucristo, y que todo sea, Señor, para gloria y honra tuya. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oramos para que nos lleves en paz, en cobertura angelical, Señor. Guarda nuestras vidas, que así como llegamos, Señor, a este lugar para alabarte, adorarte, pueda llevarnos a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal, de toda venganza del enemigo, de todo contraataque, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros, los que te tememos, Señor. Padre, gracias, Padre. Bendecimos, Señor, la vida de los que estuvimos aquí, los que no pudieron venir. Tú conoces sus razones, tú conoces sus motivos, Señor. Tú vas a operar en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por este servicio que nos has permitido darte para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y la grey de Dios dice amén. Que el Señor les continúe.